Olaya, gerente de la ANDI seccional Antioquia, y a Isabel Cristina Castañeda, directora minero-energética de la Gobernación de Antioquia. Bienvenidos. Adelante, doctor Olaya. Aló, aló. Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Isabel, gracias pues por aceptar esta conversación. Debemos decir que la introducción que nos hizo Gina, haciendo comentarios positivos del Hub de Hidrógeno Verde de Antioquia, no fue publicidad política paga, eso sucedió naturalmente y coincidió con este panel que precisamente vamos a conversar un poco con Isabel sobre el Hub de Hidrógeno Verde de Antioquia, un poco como creo que aquí hemos hablado el día de hoy, hemos escuchado mucho sobre oportunidades, sobre desafíos de innovación, no solo en las tecnologías, sino en los modelos institucionales, en los modelos de cooperación, de colaboración. Y el Hub de Hidrógeno Verde es una experiencia pues aún muy incipiente, aún tímida en nacimiento, pero que ya está mostrando como efectos potentes y positivos. Entonces, Isabel, comencemos un poco, va a ser un conversatorio entre los dos, y comencemos un poco pues como por hablar sobre esa visión del Hub de Hidrógeno Verde, un poco de tu rol en la gobernación y bienvenida a este conversatorio. Bueno, no, muchísimas gracias. Un placer estar en este espacio. Agradecerle eternamente a la ANDI. La ANDI fue la que encarretó a la gobernación de Antioquia el año pasado en este bonito proceso como es el Hub de Hidrógeno Verde. Cabe resaltar pues que Antioquia tiene un gran potencial y yo creo que por eso la ANDI nos invitó a ser parte y a conformar este espacio. Un espacio que está conformado por un universo de entidades que le apuestan a los temas de hidrógeno verde. Antioquia en el componente minero y energético tiene un gran potencial. Pero hace poco se nos llevaron la delegación minera, entonces nos tocó transformarnos y a raíz de esto el señor gobernador transformó a la Secretaría de Desarrollo Económico, que agremia 3 importantes unidades o direcciones que tienen que ver mucho con el componente de hidrógeno verde, como es la Secretaría de Desarrollo Rural con todo su tema agropecuario, la Dirección Minero-Energética y la de Productividad y Competitividad. 3 direcciones que estarían pues a disposición de este hub. Entonces, nos encontramos que fuera de hacer esta transformación institucional, tenemos un gran potencial con temas puertarios. Antioquia es y tiene un gran potencial y no solamente potencial, sino que somos unos grandes productores de energía hidroeléctrica. Y esto nos hace una gran potencia para producción de hidrógeno a base de hidrólisis. Pero fuera de eso también tenemos otros minerales con los cuales se pueden desarrollar con el tema de hidrógeno verde. Entonces, por eso se ve la necesidad de identificar cuáles son todas esas entidades, todo ese sector privado que le viene haciendo la apuesta a este tema del hidrógeno verde. Sí, Isabel, muy interesante que lo mencionas un poco también para como el momento cero. Recuerdo mucho, muy recién iniciando apenas los periodos del gobernador, y en ese caso se iba a construir el plan de desarrollo departamental y con Karen tuvimos la oportunidad de socializar con la Junta Seccional y con el secretario de Desarrollo Económico en su momento, pues esa hoja de ruta del gobierno nacional sobre hidrógeno y los resultados que ustedes conocen sobre las potencialidades y cómo Antioquia es una de esas regiones. Como dices, pues enamoramos y convencimos a la gobernación y eso quedó en el plan de desarrollo, que es muy importante. Yo te quisiera hacer un poquito de doble clic de cómo quedó eso, el HOP, en el plan de desarrollo departamental. Claro, nuestro plan de desarrollo tiene la línea 3, que es conectividad y competitividad. En esa línea 3 está el componente minero y energético, está el componente de conectividad, está todo el componente de desarrollo rural, agropecuario,
es todo lo que desarrolla la economía de nuestro departamento. Y ahí estamos el sector energético y entre ellos quedó el programa de impulsar el hub de hidrógeno verde dentro de las líneas estratégicas y es uno de los programas más importantes de nuestra dirección minero-energética. Y en el componente energético tenemos el tema de PCHs, energías renovables, pero el hub de hidrógeno tiene un componente especial y un equipo especial embarcado a trabajar y a desarrollarlo. Pero no podemos desconocer que este trabajo no se ha podido realizar sin el apoyo de la ANDI, sin el apoyo de la doctora Karen, que ha sido quien nos ha invitado a todos los espacios y nos ha abierto los espacios con cooperación internacional, que ha jugado un papel muy importante. Esto es una escuela, es un aprendizaje porque pocas entidades saben del tema, pocas personas saben qué es el hidrógeno verde y esa es la principal tarea de este hub. Por eso, teniendo en cuenta que es un tema poco conocido para muchas entidades, para muchos sectores, es que este hub conformado por academia, diferentes universidades como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la AFID, la UPB y entre otras, por entidades como Empresas Públicas de Medellín, ACER, Evolution y pues una cantidad de empresas del sector privado están en ella. Hemos ido creciendo, hemos ido invitando a entidades del sector privado, las corporaciones autónomas ahora se sumaron a este espacio. Pero quiero contarle que nosotros tenemos un esquema de gobernabilidad. Ese esquema de gobernabilidad creemos que es muy importante en un espacio como estos, porque desafortunadamente hay sectores que empiezan a trabajar cada uno por su lado y por eso no se ve el desarrollo. Y en un tema que es poco conocido para la sociedad, yo creo que todos nos debemos unir. Entonces tenemos pues 2 mesas y cada una de las mesas… Si quieres, ven, hagamos una pausa antes de entrar a las mesas porque creo que todos quisiéramos como compartir un poco es la mecánica y un poquito como la filosofía del hub en ese sentido. Y para hacer eso, me voy a remitir como a la experiencia espejo de donde tomamos cómo iba a ser la estructura del hub. Aquí pues ya nos estaban señalando y ustedes vieron pues el listado de universidades, el listado de empresas, que no voy a decir pues nombres para no saltarme ninguna, y por supuesto pues la gobernación como entidad pública rectora. Hace 20 años en la ciudad de Medellín, un grupo de empresarios tuvieron una idea y era cómo conectar mejor a las empresas con las universidades para desarrollar proyectos de ciencia, innovación y dinamizar más la innovación en la ciudad. Y eso se llamó en ese momento y se sigue llamando el Comité Universidad Empresa Estado. Yo hago parte de la junta directiva del Comité Universidad Empresa Estado y ese comité ha sido muy importante en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, como una mesa permanente donde trabajamos la alcaldía y la gobernación, como lo público, los principales CEOs de las empresas más grandes del departamento y los rectores de las principales universidades. Y en esa conversación del Comité Universidad Empresa Estado tenemos 3 mesas, porque vamos a hablar de las mesas: una mesa de emprendimiento innovador, una mesa de talento humano y una mesa de plataformas, que es todo lo regulatorio y mecanismos de financiación. Y de ese comité, que es un acuerdo de voluntades, no es una persona jurídica, todos trabajamos de voluntarios, a nadie le pagan por estar en ese comité, pues han salido una serie de iniciativas muy potentes para el tema que el CUE trabaja en la ciudad, que es la innovación, temas alrededor de Ruta N, planes CTI, la conversación de lo que es hoy el distrito CTI Medellín. Entonces ese fue como el lugar y como la figura que nos inspiró para decir, el hub tiene que tener esos 3 actores: academia, las empresas y por supuesto el sector público. Organicémoslos en la misma lógica de mesas, y ahí te vuelvo la palabra en las mesas, de por qué las mesas y cuáles son esas mesas de trabajo. No, totalmente de acuerdo. Nuestro señor gobernador dice que el Estado no se puede ver como empresario, para eso están los empresarios, que tienen las ideas, pero los empresarios y el Estado y la academia tienen que estar trabajando muy de la mano, y este es el mejor ejemplo. En los CUEs, y este tema y este hub es el principal ejemplo de que esa sinergia sí se puede realizar.
Como lo decía, cada uno tenemos y jugamos un papel importante en cada una de estas líneas. Y como les comentaba, pues las líneas son dos mesas que están conformadas por unas líneas, una línea muy técnica y la otra pues como muy estratégica. Una mesa técnica y la otra muy estratégica. La mesa 1, que es la línea de demanda y oferta, que es esa línea que se encarga de identificar cuál es esa demanda o esas necesidades que se tienen frente al tema del hub. Y ahí hemos identificado el tema de la energía, el tema de los fertilizantes y poco a poco nos hemos ido encontrando. Por ejemplo, hace poco nos encontramos la creación de fertilizantes a base de silicato de magnesio, que si se junta con fertilizantes a base de hidrógeno es un fertilizante muy potente. Y eso lo encontramos hace poquito precisamente a raíz de estas mesas y en conversatorios en algún momento. Está la de oferta, es quienes van a ser qué podemos producir nosotros en el departamento, qué podemos producir nosotros en Colombia. Nosotros primero nos debemos de enfocar a nuestro territorio ya para pensar a niveles externos. Sigue la línea de capacidad de infraestructura y es nosotros qué tanto estamos preparados físicamente y en infraestructura para la producción, la distribución y la comercialización del hidrógeno. Pues porque si bien hay entidades que ya tienen infraestructura y capacidades instaladas, es la hora de renovarnos y de saber, porque hoy en día sabemos que el hidrógeno es costoso tanto la generación, entonces se tiene que empezar a mirar y evaluar cómo vamos a adecuar esas infraestructuras. La línea de gestión de recursos y es cómo vamos a incentivar al sector, primero para la inversión en proyectos de producción de hidrógeno verde y todo lo que implica su cadena de valor. ¿Cómo vamos a captar cooperación internacional para la investigación y el desarrollo del mismo? Ya entonces nos pasamos a la mesa 2, que es muy estratégica, porque el hidrógeno cuando usted lo escucha, las personas piensan que es un gas que va a explotar muy fácil. Es lo primero y hicimos el ejercicio en la gobernación de Antioquia y eso pasó. Piensan en un gas que explota muy fácil. Entonces la gente le tiene temor y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar sobre ese tema. Entonces tenemos esa mesa que está enfocada mucho a el fortalecimiento del talento humano. ¿Cómo vamos a dejar esas capacidades instaladas en las universidades, en los ingenieros, para que podamos empezar a desarrollar proyectos eficientes de generación de hidrógeno verde? La línea de articulación, que yo creo que es nuestra base, que es cómo nos estamos involucrando cada una de las entidades, de los sectores y de la academia. Y cómo nos cruzamos unos temas con otros. La parte técnica, la parte asistencial, la parte de producción. La línea normativa, porque todavía en Colombia tenemos muchas falencias sobre el tema de generación de hidrógeno, o sea, cuáles van a ser esos incentivos, cuál va a ser la normatividad que lo va a regular, que no se generen vacíos y puedan permitir que el sector se desarrolle. La línea de talento humano, pues que ya la había comentado, y en conversaciones que hemos tenido con diferentes espacios han surgido otras dos propuestas. Y una es la línea de investigación, una línea que estará desarrollando mucho el sector educativo, la academia, esa necesidad de investigar para poder desarrollar mejor el sector. Y por último, la línea de gestión social y ambiental, lo que les decía. Una de las grandes falencias en los proyectos de energía es que la gente lo recibe de mala forma y no lo acogen. Entonces la idea es hacer un buen proceso de gestión social y ambiental, como lo decían los anteriores panelistas. Tenemos que saber llegar al territorio, tenemos que dejar capacidad instalada y sobre todo hacer apropiación social del conocimiento y apropiación social de este nuevo proceso. Voy pensando en los proyectos pilotos y voy a redondear un poquito ahí para agregar a lo que venimos diciendo de la estructuración del hub. Como pueden ver, pues
y lo hemos hablado estos 2 días y ha sido pues recurrente, finalmente es un tema nuevo, es un tema que requiere entender nuevas tecnologías, nuevas estructuras de mercado, nuevos procesos, que va a requerir grandes inversiones, que va a requerir ir decantando mucho los nichos de mercado donde tiene viabilidad, donde puede ser. Hoy se ha hablado ya mucho específicamente de los fertilizantes, pero la conversación comenzó en principio con la palabra simplemente producir hidrógeno y vender hidrógeno para el mundo. Entonces, esas mesas que creemos de alguna manera que deberíamos tener estas mismas versiones con cambios, cada región en los 6 lugares donde finalmente tenemos como esa gran potencialidad y los lugares satélites para ir institucionalmente entre todos los actores, academia, empresas, gobiernos, y recorriendo el camino juntos, que ha sido un poco como lo que particularmente en este hub de Antioquia hemos logrado replicar con experiencias de otros temas donde el trabajo colaborativo, el trabajo conjunto es en lo que creemos en la región. No creemos que es una carrera el que lo haga primero, que quién se queda con el mercado o que universidad es el que forma a las personas. Es conjuntamente entre todos cómo vamos construyendo y consolidándolo. Y ese último pedazo que estaba señalando, que quiero hacer mucha fuerza, era el tema de I+D. También había muchas discusiones y hemos tenido muchas discusiones sobre cómo vamos a lograr innovación propia para diferenciarnos. Y eso requiere tener más capacidades propias de investigación y desarrollo de las universidades, de los grupos de investigación. Y hay una cartera de proyectos. Todas estas entidades ya tienen, por supuesto, proyectos a una escala, unos más pequeños, unos más grandes. Hablemos un poquito de esa cartera de proyectos, que hay unos muy bonitos, incluso pues me llama mucho la atención, y tuvimos en un evento de innovación que hacemos en la ANDI, hablamos mucho, por ejemplo, del caso del proyecto de ACEP, de las estufas para zonas rurales. O sea, hay muchos proyectos, incluso con alguna cara más social, como decías, no todo completamente industrial. Hablemos un poquito de esos proyectos que se están gestando en el hub y que tienen como ese futuro y apoyo de la gobernación. Bueno, por ejemplo, quiero contar una anécdota que me pareció muy curioso en un encuentro que sostuvimos en Medellín en Ruta N, y es que en Maceo es un municipio de producción de petróleo en Antioquia. Y nos encontramos que un chico de 14 años se le acercó al señor gobernador y le dijo: venga, yo escuché que ustedes están trabajando un tema de hidrógeno y yo estoy en un semillero donde yo estoy creando un tema de baterías a base de hidrógeno verde. Entonces el gobernador dijo: pues este culicagadito de 14 años, efectivamente lo acogimos, lo llevamos, lo estamos acompañando para consolidarle su idea, ¿cierto? Y queremos, y hemos extendido la invitación, ya algunos profesionales de Ecopetrol lo vienen acompañando, pero nos hemos encontrado que hay mucho joven inquieto con estos temas de nuevas tecnologías, innovación, y eso es lo que tenemos que empezar a dejar con las universidades. Entonces, estos programas que tienen las universidades de investigación es la gran invitación, quiero hacer un paréntesis, al sector privado, a ustedes empresarios que se dedican a este tema, a que apoyemos más esos procesos de investigación. Yo sé que cada empresa tiene investigación con base a su producción, pero si apoyamos esa investigación en cadena que tienen las universidades, donde no solamente le van a desarrollar a su producción, sino al encadenamiento completo del hidrógeno, yo creo que sería más eficiente y efectivo. Y esa es la estrategia del hub. Como lo decías, pues entonces también tenemos en Antioquia proyectos muy significativos como es el de EPM, con la planta de Aguas Claras. Es una gran planta, los que no lo conocen, que genera y hace el tratamiento de las aguas negras del río Medellín, que son las aguas residuales de alguna otra forma de la ciudad, pero allí entonces se genera este tema de hidrógeno a base pues de Y el proceso que del tienen proceso con la de purificación de las aguas. hidrólisis que se desarrolla pues en esta planta. Entonces, proyectos como ese, el de ACEP nos parece un proyecto muy importante porque es el tema de estas estufas o cocinas que empiecen a utilizar el hidrógeno.
También hay unos que tiene la Universidad de Antioquia, que es un tema de movilidad. Son bicicletas impulsadas por unas pipetas de hidrógeno. Entonces, este tipo de procesos se hacen muy eficientes. Y como lo decía, el tema del silicato de magnesio complementado, eso lo queremos desarrollar con Secretaría de Desarrollo Rural, con el fin de mirar esta unión de estos dos procesos, como es el silicato de magnesio y el hidrógeno verde, como base de fertilizantes. El hub también nos está sirviendo como una plataforma de experimentación a pequeña escala de posibles usos, de posibles mercados, de posibles nichos, a partir de esa cooperación, a partir de sentar juntos en una mesa academia, empresarios, gobierno. Entonces también es importante en este proceso de ir explorando los distintos caminos, los distintos nichos de uso, las distintas aplicaciones en cosas de gran escala como lo EPM, que va a crecer mucho más. Ahorita hablamos de retos de infraestructura, que es lo que viene, y proyectos a más gran escala, cosas como al nivel del uso de los hogares, con una empresa de electrodomésticos como el caso de ASEP, con dispositivos especialmente diseñados para hidrógeno en cocinas rurales. Entonces ahí estamos viendo todo tipo de diversidad y eso es un poco pues como lo que estamos haciendo en ese hub de hidrógeno y ya como resultados y como cosas que están pasando de esa unión entre todos los actores. Hablemos de la infraestructura, brechas tecnológicas, desarrollo de capacidades. Creo que un poco también acá pues se ha hablado mucho de los desafíos que implica en términos de infraestructura para escalar el tema de hidrógeno. Cuéntanos un poco como de la visión desde la gobernación y el camino de lo que viene alrededor de todos estos grandes desafíos en temas de infraestructura. Bueno, para nosotros es claro que el tema del hidrógeno todavía tiene ciertas falencias en el tema de la infraestructura, sobre todo en su almacenamiento y en la distribución. Hemos escuchado, por ejemplo, cómo EPM ha hecho ensayos en sus redes de gas, si es eficiente o no, si se puede o no utilizar mismas redes de gas como para la movilización del hidrógeno, pero esos son los principales retos, de cómo se va a almacenar y cómo se va a transportar. Y esos son los trabajos que vienen haciendo las universidades, haciendo esos estudios técnicos, experimentando cómo podemos hacer ese almacenamiento. Y esa es una de las principales tareas que se tiene, porque podemos empezar a producir todo el hidrógeno y como lo decía Antioquia, por ser gran productor de energía hidroeléctrica, por tener una cantidad de potenciales para la generación de hidrógeno, pues esta capacidad de almacenamiento y de transporte se ve eficiente. Pero aquí es donde entra lo que tanto habla los que han escuchado el señor gobernador, el tema de vías y de puertos. Para nosotros, creemos que mientras se desarrolla, mientras habilitamos las vías y los puertos para llegar a los principales centros económicos, las vías, los puertos van a ser muy estratégicos en el desarrollo y en la evolución del proceso de hidrógeno verde. Entonces, por eso esa apuesta. Creemos que Puerto Antioquia, uno de nuestros proyectos hitos, puede ser esa central tanto para el nivel exterior como para el nivel interior, porque es el puerto que más se acerca, que nos ayudaría como a este tema de la distribución. Entonces, pero también entonces hacer ese acompañamiento desde la academia y desde el nivel estatal a la empresa privada para que podamos hacer ese encadenamiento. El encadenamiento es uno de los grandes retos, encadenamiento desde su producción, distribución y comercialización. Esa es una de las grandes falencias que tenemos, pero que con el hub esperamos articularlo. Otra de las líneas que se planteó en el hub es el tema de la financiación. Todos esos proyectos pues requieren financiación, algunos de ellos de iniciativa privada pues son financiados con recursos propios privados. Vimos en la charla anterior de GIZ también como hay algunas fuentes de cooperación internacional donde se están aplicando, pero hemos hablado en el hub como de dos líneas muy interesantes. Una, la cooperación internacional, sin duda, pero la que más me llama la atención es la posibilidad, la ruta para acceder a regalías de ciencia, tecnología e innovación a partir de proyectos para profundizar esa línea de investigación, de innovación, de cara a esos recursos
que bien son de las entidades territoriales donde la gobernación tiene un gran rol. Cuéntenos un poquito sobre esos ruta de la financiación que va a ser clave para las experiencias de los colegas. Bueno, hay varias líneas donde hemos estado explorando hasta dónde este modelo de generación de hidrógeno como fuente de generación energía limpia se puede presentar a los diferentes proyectos de regalías. Regalías que ustedes saben que se deben de presentar estos proyectos y que quien los avala es el gobierno nacional y las entidades departamentales. Entonces, ya con la Universidad de Antioquia se han presentado varios proyectos a regalías, pero la idea es que desde el componente de ciencia, tecnología e innovación, las diferentes entidades y academias podamos presentar a este componente de regalías, pero con ese acompañamiento y ese trabajo conjunto entre el sector privado, público y la academia. También tenemos que la gobernación de Antioquia tiene, podemos decir que es el banco de la gente, como es el IDEA. El IDEA es una entidad que viene patrocinando y apoyando procesos de productividad que mejoren el desarrollo económico del departamento, como son, por ejemplo, la construcción de PCHs, donde el IDEA puede hacer apalancar o financiar esos proyectos, financiarlos al sector privado, siempre y cuando sea como para desarrollar y mejorar la productividad y competitividad del sector. Entonces, el IDEA como un gran potencial, con la Asamblea Departamental, venimos hablando cómo generar esos incentivos tributarios que permitan a las empresas que vienen desarrollando estos procesos de hidrógeno verde generar un incentivo económico, no solamente pues a nivel o a escala departamental, sino que en ese estudio normativo que venimos haciendo también se pueda presentar a nivel nacional, aunque ya hay muchos incentivos a la producción, pero que este en especial genere incentivos. La idea de eso será a un poquito más largo espacio porque hay que estudiar todo lo normativo para poder generar estos incentivos. Y obviamente pues ya ese trabajo que podemos hacer con el tema de obras por impuesto, que se genera con otras empresas de mayor escala. Entonces tenemos 2 proyectos participando por obras por impuesto, pero como sí depende de un grupo evaluador, pero sí se ha estado encaminando e impulsando este tipo de proyectos a procesos de financiación como obras por impuestos o obras por regalías, que tienen que ver de alguna u otra forma con los temas de los incentivos a la producción. Bueno, ya vamos llegando al final, pero yo creo que un poco acá lo que queremos también como transmitir es ese mensaje. Miren todo lo que está pasando en el hub, cosas que ya están sucediendo en las empresas, proyectos que se están gestando, desarrollos normativos, rediseño y repiensa incluso de líneas institucionales de financiación dentro del mismo IDEA, de estructura tributaria local, todo el tema normativo, y ese es un tema que va a requerir para que lo desarrollemos en Colombia pues mucha de esta innovación institucional, mucho diseño nuevo de arreglos institucionales. Entonces un poco la invitación es a que tengan sus propias versiones de hubs, sus propias mesas donde no falten los 3 actores. Es necesario involucrar a las entidades territoriales, es innecesario involucrar a la academia regional, es necesario involucrar a los empresarios y emprendedores, como veíamos en el panel de Andrés Raigosa, que están ahí. Si logramos de alguna manera seguir impulsando esto de manera juiciosa, sistemática, disciplinada, vamos a lograr un espacio importante, real, en todas estas oportunidades del hidrógeno verde y no como muchas cosas la vamos a ver pasar y el hubiera no existe, sino que vamos a tener un rol importante y protagónico. Nos queda 1 minuto y 30 segundos. Cerremos con qué sigue para el hub. Desafíos en estos 2 años de gobierno que quedan de alguna manera, porque ya el último de cierre, uno está cerrando cosas de plan de desarrollo, como un sueño que te gustaría ver al momento de irnos de este periodo del gobernador como logro concreto grande de esta hub de hidrógeno verde. Bueno, yo creo que uno de los grandes sueños que tiene cualquier espacio de diálogo como estos es ver consolidados proyectos, ¿cierto? Entonces, parte de los retos que se viene es primero consolidar ese banco de proyectos que se pueda decir podemos llevar hasta un fin término como es la financiación y como es la puesta en marcha, pero que sea una unión de todos, que sea un proceso que se haya dado del sector, porque hemos visto grandes avances del sector privado que ellos de alguna u otra forma por sus propios esfuerzos lo han logrado.
pero que podamos decir que ya hay un encadenamiento, que ya hay un proyecto que fue el resultado del trabajo de investigación de la academia, de impulsar la parte normativa. Queremos, ojalá desde este hub, presentar unas propuestas normativas que apoyen e impulsen más. Y obviamente lo que decía ahorita, el tema de los incentivos a la producción de esto. Esos serían como 3 de nuestros grandes retos, tener unos 2, 3 proyectos ya en marcha, el tema de los incentivos a la producción y obviamente que este componente del hidrógeno quede inmerso dentro de la política pública de crecimiento verde, que es una política pública que tenemos nosotros a nivel departamental y que si bien habla de eficiencia energética no tiene una parte especial y queremos que esa parte del hidrógeno verde quede vinculado dentro de esa política porque eso permitirá que futuros gobernantes no lo hagan a un lado, sino que lo vean como algo atractivo. Isabel, muchas gracias por compartir este mensaje, universidad, empresa y Estado a nivel regional para desarrollar los hubs de hidrógeno verdes. Muchas gracias. Muchas gracias.